¿Tomaste café? Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien. Noches. Bueno, me alegra muchísimo. Eh, hoy tenemos que terminar, ¿cierto? Con los que nos faltan. Sí, señor. Correcto. Faltan muy poquitos. Faltan Acosta, Arboleda, Sebastián. ¿Sí está Acosta? Doctor, buenas noches. No, Sebastián Acosta ya él se dio de baja, profe. ¿Ya qué? Acosta se dio de baja, él no vuelve al curso. ¿Este señor Acosta no vuelve? No, profe, él se No, retiró. señor. Él se retiró de la carrera. Ah, qué pesado. Bueno, ustedes tienen ya los que van a participar esta noche, ¿cierto? Están los, Sí, señor. sí. Somos John, Nicolás, Mauricio y yo. Bueno, entonces me van dando nombres, por favor. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, sí. Nosotros somos los integrantes del grupo número 3. Sí, Está conformado por Mauricio Salamanca, bien, déjenme lo busco. Busco. Nelson Mauricio Salamanca Velasco. Ok. Correcto. Sí, ¿quién más? Nicolás Osorio, A ver, Creo que debe salir como William Nicolás Osorio Mateus, profe. pero Si está por nombre de la lista. el apellido es Osorio. Osorio Mateus. Sí. Julián Nicolás Osorio Mateus. Aquí está. Bien. ¿Quién más? Andrés Paolo Rincón, Del- yep. Andrés Paolo. Del Rincón. Aquí aparece del Rincón. Sí, eso sí. Del Rincón del Villar. el Rincón, sí, el Rincón. Sí, Sí. señor. Bien. Ese es mi nombre. Andrés Paolo del Rincón del Villar. Qué apellidos. Rimbombante, qué bueno. Elegante el tipo. Y John Quien Fernando lo viera Navarro. hartando. Ay, cállese. Hay pruebas de testigos. ¿Cuál fue el último? John Fernando Navarro. Arro. Navarro Mendieta, John Fernando. Aquí está. John Fernando Navarro Mendieta. Sí, señor. Hay 1, 2, 4. Correcto, doctor. Bueno, bien. Ok. ¿Qué temas van a desarrollar? Bueno, doctor, vamos al inicio. Yo voy a hablar sobre lo que es el Código Civil. Bien. Iniciamos lo que es la historia y todo lo que es ya en la parte del derecho civil. Entonces, inicio con la historia, Sí. donde el Código Civil de Colombia fue expedido en 1887. Fue Sí, redactado por Andrés Bello y es una adaptación al medio colombiano del Código Civil de Chile, ¿sí? Sí, señor. Que fue pues, traído por el señor Andrés Bello. Fue redactado en 1855 y por esta razón guarda una notable similitud tanto de este código como de los códigos como fue el de Ecuador,
Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. Por eso dice que son muy similares. Sí, correcto. Antes de que se promulgara este código actual, rigieron las leyes especiales que se dictaron desde España para sus colonias, como fue las llamadas las leyes de India. ¿Sí? Sí, El señor. otro fue el derecho español. Y desde 1825 hasta 1873, la legislación nacional. El 26 de mayo de 1873, el presidente colombiano Manuel Murillo Toro aprobó como Código Civil de la Unión el Sí, Código de Santander. Este había sido copiado del Código de Cundinamarca, que a su vez era reflejo del Código Civil chileno, como les dije, que fue el de Andrés Bello. El trabajo de Andrés Bello estaba muy influido por las corrientes jurídicas compiladas en el Corpus Juris Civilis. ¿Esto qué significa? Que es el derecho romano puro. También por el derecho germano, como fueron los códigos de Austria, de Prusia y en modo especial la obra de Savigny. Savigny, sí. De Savigny. Sí, sí. El antiguo derecho español, también el código de las 7 partidas, y el derecho francés con la obra de Potier y el código de Napoleón. Correcto. ¿Cuál era el objeto del Código Civil? Entonces se dice que el Código Civil es un conjunto unitario ordenado y sistematizado de normas de derecho privado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es un cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas, siempre que actúen como particulares que vienen desprovistas del imperio. ¿Sí? También tienen por objeto la regulación de la persona en su estructura orgánica, como son los derechos que corresponden como tal en las relaciones derivadas de su integración, como es en la familia, y de ser sujeto de un patrimonio dentro de la comunidad. El Código Civil también de nuestro país rige antes de nacer la persona hasta incluso después de su muerte. ¿Sí? Ahí es cuando vemos la muerte, cuando ya se presenta lo que es la parte testamentaria, las sucesiones, ¿sí? Repartición de bienes, el patrimonio, todas esas cosas. El Código Civil colombiano consta de 1976 artículos, los cuales se encuentran agrupados en libros. Sí, de estos libros vienen las disposiciones generales de carácter introductorio, que se dividen en títulos y ellos en capítulos, donde se incluyen las distintas secciones que contienen los artículos. El Código Civil colombiano comprende las disposiciones legales sustantivas, determina especialmente los derechos de los particulares. Por tal razón, el estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. Esto lo determina la Ley 57 de 1887. Nuestro Código Civil se divide en un título preliminar y 4 libros. El libro tercero está dedicado a los diferentes modos de adquirir la propiedad. Se divide en 3 títulos, como es la ocupación, la donación y las sucesiones. ¿Cuál es la finalidad del Código Civil? La finalidad del derecho civil es preservar los intereses del sujeto a nivel patrimonial y moral. Esta rama del derecho acepta a cada ser humano como un sujeto de derecho, independientemente de sus actividades particulares. Por lo general está compuesto por las normas que forman parte del Código Civil. También otra de las finalidades del Código Civil y lo que es la parte del derecho civil, que es el derecho que digamos que tiene que ver con toda parte del código, son los derechos y obligaciones de las personas, las relaciones existentes con los bienes patrimoniales. ¿Cómo definimos el Código Civil? El Código Civil colombiano define a las personas como un ente susceptible de tener derechos, que es lo más importante, y que contraen obligaciones.
Esto se determina en el Código Civil en el artículo 73 y 74. El primero las clasifica en naturales y jurídicas. El segundo las define como todos los individuos de la especie humana. Se entiende por persona física a todos los seres humanos con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Solo basta con el hecho de existir para que sean protegidos por la ley y para que se les reconozcan los atributos que gozan los individuos que son sujetos a un Estado de Derecho. La persona, ¿qué es la persona para el Código Civil? La persona es todo ente que por sus características está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones. Señor. Sí, señor. Pues, muy bien. Bien. ¿Alguien más, digamos, puede, digamos, continuar con esta presentación? Muy buena. Los formas y los principios esenciales del Código Civil. ¿Alguien más lo tiene preparado o hasta ahí llegamos con John Navarro y entramos en Sí, otro tema? ahí yo tengo la parte del Código Civil, ya continúa mi otro compañero. Sí, ya me corresponde a mí. A mí me corresponde la parte de territorialidad y extraterritorialidad. Bueno, perdón, entonces un momentico, todavía no entre. John Fernando Navarro Mendieta. Sí, señor. Muy buena la exposición. Está bien eso. Entonces, 5, John. Gracias, doctor. Muy bueno. Bien. Ok, entonces ahora continúa quién. Yo, profe. ¿Quién es yo? Andrés. Andrés Rincón. Sí, señor. Déjame te busco primero. Rincón, Andrés. Andrés Paolo del Rincón del Villar. Sí, señor. Entonces usted es de los apellidos rimbombantes. Qué bueno. Sí. Andrés Pablo del Rincón del Villar. Bien, ¿con qué vas a iniciar? Bueno, lo que me corresponde a mí es la territorialidad y la extraterritorialidad. Bueno, comencemos con la territorialidad. Y bueno, en principio, ¿qué es ambos conceptos? Ambos se manejan en el sentido del espacio y cómo las leyes penales se ven, cómo el espacio se ve afectado por estas leyes y cómo las personas, dependiendo del espacio, van a ser juzgadas de una forma u otra. También encontré varias cosas acerca de la extraterritorialidad que también se pueden comprender como los espacios en suelo, digamos, extranjero que le corresponden a una nación. Por ejemplo, las embajadas, los consulados, también, por ejemplo, navíos o aeronaves. Todas estas cuestiones hacen parte de la extraterritorialidad. Pero eso lo veremos de segundo. Entonces comencemos con la territorialidad. Según el Código Penal, en el capítulo 2 y de la aplicación de la ley penal, en el título 2 y en el capítulo único de la aplicación de la ley penal en el espacio. Entonces comenzamos por el artículo 14 que dice territorialidad. La ley penal colombiana se aplicará a toda persona que la infrinja en el territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en el derecho internacional. La conducta punible se considera realizada, 1, en el lugar donde se desarrolla total o parcialmente la acción. 2, en el lugar donde debió realizarse la acción omitida. Y 3, en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. ¿Qué nos dice todo esto? Uno, primero toca ver dónde se realizó el ilícito o en los diferentes lugares donde se pudo haber realizado. No, también donde hubo la omisión de la ley, digamos, los lugares donde se saltaron ciertos procedimientos de ley, donde no se acató, digamos, o también donde se produjo el resultado final. Estas cosas
por ejemplo, para ejemplificar, digamos, el crimen del narcotráfico. Entonces, por ejemplo, aquí se siembra la droga, aquí se refina, aquí se produce, aquí se empaqueta y se distribuye desde aquí a otros lugares. Entonces, esto, en principio, simplemente la producción y la distribución sería en la territorialidad, dentro de la nación. Ahora, esto también va a la extraterritorialidad por cuestiones de que ya se está llevando a tanto aguas internacionales como a otros países y se está cometiendo el ilícito del contrabando. Perfecto. Entonces, continuemos con el artículo 15, territorialidad por extensión. La ley penal colombiana se aplicará en las personas que cometan conducta punible a bordo de nave o aeronave del Estado que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas por los tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia. Se aplicará igualmente al que cometa la conducta a bordo de cualquier otra nave o aeronave nacional que se halle en alta mar, cuando no se hubiera iniciado la acción penal en el exterior. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, digamos, volvamos con el ejemplo del narcotráfico. Vamos, todos nosotros, bueno, como fue una modalidad famosa a principios del siglo, en un submarino, se podría decir, o en un barco común y corriente. En este barco se encuentran tantas kilos, libras, toneladas, lo que ustedes quieran de contrabando. Ahí ya se está cometiendo un crimen porque se está haciendo en una nave que pertenece a Colombia. Ahora, más allá de que esté en aguas internacionales, que si no estoy mal son como 10 kilómetros después de la costa del país, Sí. sigue incurriendo en el delito porque sigue estando en el mismo barco del país. Digamos que ahora haya un intercambio en aguas internacionales, entonces nos encontramos con un barco mexicano, con un barco estadounidense y ahí hacemos el intercambio. Ahorita estamos incurriendo en dos ilícitos. En uno territorial, por la nave colombiana, y otro extraterritorial, por la nave estadounidense o mexicana en la cual estamos haciendo el traspaso. Bueno, seguimos con el artículo 16, que es la extraterritorialidad. Esto es un poco extenso. ¿Por qué? Porque la ley penal, bueno, voy a decirlo tal y como está aquí. La ley penal colombiana se aplicará, 1, a la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico, social, excepto la conducta detenida en el artículo 323 del presente código. Ahorita vamos allá. Contra la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelto o condenado en el exterior a una pena menor a la prevista en la ley colombiana. En todo caso, se tendrá por parte cumplida de la pena el tiempo que hubiera estado privado de su libertad. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, comencemos con, ¿qué quiere decir con el delito contra la existencia y la seguridad del Estado? Terrorismo, básicamente. O también que se vendan secretos de Estado, que, no sé, cómo se organiza el ejército. Todos estos se consideran delitos de Estado o delitos contra la patria, que son totalmente carcelables. Ahora, si la persona por alguna de estas cuestiones fue retenida en otro país y se le dio cárcel, en el momento en que esa persona sea devuelta a Colombia, se le bajarán, se le restarán esos años de prisión y aún así tendrá que pagar una condena a menos de que ya sea, de que esos años que pasó en prisión en el extranjero sean iguales o superiores a los años que se supone que se le haría de condena aquí en el país. Contra el orden económico social. Bueno, ahí también podríamos decir, no sé si ustedes sabrán acerca del caso del robo al Banco de la República, sede, creo que eso era Valledupar, más o menos en los 90, exactamente, que, bueno, ahí en principio todos los billetes que ellos se llevaron, eran como unas 22 personas, todos los billetes que ellos se llevaron, pues eran básicamente juguetes se convirtieron en billetes de monopolio, en billetes de tío rico, porque no les servían para absolutamente nada.
el plan para ellos era irse del país, sacar la moneda y todo esto, pero por lo mismo que se contempla en la Constitución, esto hubiese sido ya de por sí un acto de una violación penal extraterritorial, no solo porque se está llevando fuera del país, sino porque en ese momento esa moneda literalmente ya no tenía ningún valor, dado que el Estado había lanzado una lista con todos los números seriales de esos billetes, así que cualquier que se viese usando esos billetes iba a ser pues condenado contra la administración pública. Es decir, ahora algo que se vaya directamente contra las entidades del Estado, o sea, policía, ejército, Congreso, presidencia, X. Cualquier cosa en un orden que esté fuera del país, que vaya a atentar contra esas instituciones, también va a ser considerado como un crimen extraterritorial. Extraterritorial. Exacto. Dos, a la persona que esté a la persona que esté al servicio del Estado colombiano, goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero. Yo no, ciertamente yo no conozco un caso de estos donde se haya cometido un delito en el extranjero por parte O de sea, algún diplomático, sí. pero sí conozco un caso que pasó una vez, era un diplomático japonés en Chile que violó a una muchacha. Obviamente se presentaron todos los cargos, el tipo primero tuvo que pagar prisión allá en Chile, luego pagó más prisión en Japón, una deshonra, no sé qué, y eso pues también, si lo aplicáramos al contexto colombiano, digamos que hubiese sido un diplomático colombiano, le hubiese pasado una situación parecida. Tercero, a la persona que esté en servicio del Estado colombiano no goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa en el extranjero delito distinto de los mencionados en el número 1. O sea, digamos que este diplomático no sé, no cometa un crimen contra Colombia, no venda, no sé, secretos del Estado o haga algún tipo de cosa, sino que ya vaya, por ejemplo, más con el caso relacionado con lo que yo hablaba de la chica, o sea, y que no goce, esto es importante, que no goce del fuero que tienen los diplomáticos. En ese caso también se le condenaría de igual forma en el país donde se cometió el ilícito, aquí, y eventualmente, si no, también hay es un inciso importante que toca resaltar, si digamos, estos crímenes que se cometieron fuera del país, no tienen aquí en Colombia una sanción mayor a 2 años, ahí ya depende el procurador darle un castigo sancionario previstos en los numerales anteriores se encuentra en Colombia después de haber cometido un delito en territorio extranjero cuando la ley penal colombiana lo permita o lo reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 2 años y no hubiese sido juzgado en el exterior. Por cosas como estas, digamos, no pueden ser cosas que sean necesarias de extradición, como por ejemplo el narcotráfico, sino que tendrían que ser crímenes, digamos, menores y que aquí no den una pena mayor de 2 años. Ciertamente no sé qué podría ser un buen ejemplo en esta circunstancia, pero bueno, que sea menor de 2 años siempre y que sea simplemente un ciudadano, no una persona con un cargo político, no un diplomático, no alguien con un fuero, nada por el estilo, simplemente un ciudadano colombiano. Quinto, el extranjero que fuera en los casos previstos con el numerales 1, 2 y 3 se encuentra en Colombia después de haber cometido en el exterior un delito en perjuicio del Estado o de una nación o de un nacional colombiano que la ley colombiana reprima con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 2 años y no hubiese sido juzgado en el exterior. Es decir, una persona, no sé, no me gusta dar este ejemplo, pero pues creo que podría ser lo más cercano. Digamos, un venezolano que estaba allá en Venezuela o en la frontera y le hizo algún colombiano. El tipo se cruzó por acá por X razón y fue capturado. Si el crimen que él cometió contra ese otro colombiano o contra la nación y que sea mayor de 2 años su condena, esta persona va a ser castigada y va a ser acusada con las condiciones de ley de... Y sexto, que es como digamos el más importante,
el extranjero que haya cometido en el exterior un delito en perjuicio de extranjero, siempre que sea reunente estas condiciones, que haya en territorio colombiano, que el delito tenga señalado en Colombia pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 3 años, que no se trate de un delito político y que solicitar la extradición no hubiese sido concebida en el gobierno colombiano. Cuando la extradición no fuera aceptada, habrá lugar a proceso penal. Es decir, un extranjero comete otro acto contra otro extranjero aquí en Colombia. Tiene que ser obligatoriamente aquí en el país, en principio, que el delito que cometió a esa otra persona de nacionalidad extranjera tenga una pena privativa de la libertad mayor a 3 años, que no sea algo político, es decir, que, no sé, falsificó, no sé, una cédula para una votación o falsificó los resultados de una votación o intentó hacer, no sé, un atentado o algo por el estilo, pero pues esto no lo, digamos, eso ya es un crimen directamente contra una figura política. Sí. Y pues que el gobierno colombiano no haya aprobado la extradición. Se podría dar, no sé, en el caso de 2 ciudadanos italianos, como Colombia no tiene tratado de extradición con Italia, pues podría ser uno de los casos. Pues básicamente, esos dos son los dos, básicamente todo lo que les acabo de explicar son tanto las cuestiones de territorialidad y La extraterritorialidad. extraterritorialidad. Exactamente. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Muy bien. Oiga, sí prepararon. Sí, ven que preparando, estudiando hacen bellezas. ¿O no? Qué bien. Esto es porque no ha habido fútbol en estos días. Oiga, ¿ustedes le darían 2 millones a Queiroz? 2 millones para qué, profe, para que se quede o para que se vaya. Para que se vaya. Para que se vaya. Porque se vaya, le doy 10. Hasta 3. No, No, yo no sí. creo que sea culpa de Queiroz. Yo pienso que son los jugadores que son flojos, gordos y perezosos. Bueno, No. estoy de acuerdo con los Culpa de jugadores, lado y lado. pero No puede ser, lado no y puede lado. ser posible que todavía tengan de titular a James Rodríguez cuando ya es una Sí. maleta y dejó demostrado porque nunca fue titular en el Real Madrid. sí, Y no, mucho no, menos que tengan un tipo como Jerry Mina de titular cuando no sirve absolutamente para nada. cierto. Pero los planteamientos de los Ay, partidos muy mal, porque un técnico no puede hacer 4 cambios o sea, mal planteados los No, partidos. O sea, eso es de parte y parte. es bárbaro. sí, No, pero parece entonces que sí se va, Queiroz se va, pero lo indemnizan con $2 millones. Vino, acabó con la selección ¿de Colombia dólares? y $2 millones le dan. No, Qué No, no, belleza. no, no, no le doy 2 millones de dólares ni las no. patadas. $2 millones de indemnización. Ah, qué belleza. No, y lo que tú dices ahí, los jugadores también. Hay que salir de todos los jugadores, ya no, tipos ya no quieren jugar. Entonces hay que, Profe, pero James juega bien, James es un buen jugador, ¿no? Él se mueve todavía. Pero para el Junior de Barranquilla, porque para la selección no sirve para nada. Y en el Everton No. tampoco. Eso Lo es que pasa es mentira, que, no, no. lo que pasa es que deben haber problemas internos dentro de ellos mismos. Y cuando eso sucedió cuando Colombia era favorito, cuando ganamos 5-0 a Argentina, que fuimos al Mundial, que se agarró el Tino, el pibe, y entonces dañaron la selección. Eso ocurre en todas las selecciones. sí, esto no. Yo no sé, y si traen a Peckerman, que quién sabe si Peckerman decida volver, vamos a tener que entonces que hacer un nuevo equipo, una nueva selección. En fin. Bueno, muy bien. Me gustó, bueno, están buenas las exposiciones. Buenas. Ok, Andrés. Es un 5, Andrés. Bueno, Gracias, profe. por aquí Continúo yo, profe. yo es William Nicolás Osorio. No, Nelson Mauricio Salamanca Velasco. Salamanca Velasco, sí. Ok. Sí, profe. Con, Yo continúo ¿Con qué, con Nelson? efectos de la ley según el Código Civil colombiano. Los efectos de la ley. Efectos de la ley. Bueno, ok. Correcto. Está bueno ese tema.
¿Puedo continuar? Sí, sí, arranca. Efectos de la ley. Bueno, los efectos de la ley en el Código Civil colombiano. Tenemos que empezar por anunciar que los principales efectos de la ley en Colombia se encuentran definidos en los artículos 11 y 24, del 11 al 24 del Código Civil, dentro de los cuales están, a su vez, en el efecto retroactivo de la ley, la obligatoriedad y la Extraterritorialidad. Sí. de la ley. Es necesario recordar que los siguientes son también interpretados o conocidos como efectos de la ley en personas, ya que estos a su vez regulan sus diferentes relaciones jurídicas. Es decir, estos a su vez a cada persona le refiere jurídicamente en qué pueden cometer un delito o en base en cuanto a la ley tienen que comportarse como sujetos de la ley, como personas jurídicas. Empezamos por hablar por el artículo 11, que nos habla de la obligatoriedad de la ley en momento del cual surte efecto. O sea, cuando se crea la ley, ¿en qué momento hace efecto? Entonces nos habla de que la ley es obligatoria y surte efecto desde el día en que ella misma se designa, o en todo caso, después de su promulgación. Cuando se hace la ley, entonces esa ley surte efecto cuando se promulga. ¿Y cuándo se promulga? Se promulga después de que el presidente la haya sancionado, después de que el Congreso de la República la haya hecho, porque eso tiene que llevar una sanción presidencial. Sí, pero ¿cuánto es el periodo de promulgación de la ley? 15 días. 2 meses. 2 meses. 2 meses. Se publica en el diario oficial. ¿Sí? Hay que esperar 2 meses. 2 meses. 2 meses para que la ley se considere de todos conocida. Entonces, Correcto. pasados esos 2 Profe, ¿yo meses. puedo hacer una pregunta? Sí, señor. Sí, adelante. Tal vez de pronto no viene al tema de lo que está hablando Mauricio, pero es que me vino de pronto la pregunta a la cabeza y de pronto el profe me la pueda contestar. Es algo que hace poquito surgió y que viene de pronto a una duda que me entró. Cuando, digamos, a uno le están haciendo una requisa en la calle, se supone que hay una ley que dice que eso viene dentro de una investigación y que solamente dentro de una investigación pueden requisar a la persona en vía pública. ¿Eso es verdad o como tal lo que es la parte de la policía sí puede entrar a hacer una requisa en la calle porque pues es por seguridad pública? Sí, sí, no, la policía puede ejercer ese control, puede pedirte identificación y te hace una requisa para ver si vas armado, si llevas material explosivo, pues sí. Sí, eso es legal. Eso Sí, lo puede. sí me entró la duda porque se supone que supuestamente hace poco habían aprobado algo de que la requisa no era legal, que ya no iba a ser legal, o sea, que ya no podían requisar a las personas porque eso era violar como A o no sea, si ser yo voy que, por la calle, yo tengo mi derecho a ir libremente. sí, no, claro, perfecto. Pero es que a quién le toca el control de la ciudad, a la policía. Entonces, la policía tiene sus medidas preventivas. Lo que sí es que no te pueden llevar así detenido, pues, por cualquier cosa. Y si te llevan detenido, eh, tienen 36 horas para vincularte a un proceso. Y si no, entonces tú invocas el habeas corpus para que te dejen en libertad. No, pero sí, e incluso mira que a veces entran a los establecimientos públicos y hacen requisas en los establecimientos públicos, ¿no? Sí, Sí, eso que piden es. los papeles y, o sea, sí me entró la duda porque pues estoy trabajando y pues vi eso como que entraron así y estaban empezando a pedir y pues a uno le queda la duda porque se supone que habían dicho que eso ya no era legal, que ya no podían estar requisando a la gente, que ya no podían, No, no, sí, sí entonces a mí se pueden. me hizo como raro y me entró como la duda. No, no, sí pueden, eso está dentro de las facultades ¿Eso de no la... está escrito en el Código de Policía? Sí, sí, yo no sé si el Código de Policía o el Código de Régimen Político y Municipal, creo que es el Código de Policía. Yo no manejo el derecho
penal, pero me parece que sí el Código de Policía. O si no es Yo el creo que debe Código, estar dentro del Código de Policía. sí. Bueno, Bueno, entonces y seguimos. vamos con los efectos de la ley, Sí, vigencia de la entonces ley. el artículo 12 nos habla de la promulgación de la ley, o sea, en el concepto, la promulgación de la ley se hará insertándola en el diario oficial y enviándola en estas formas a los estados o a los territorios. Se da a conocer. Exacto. El Entonces, artículo 13, señor. la promulgación de la ley es un requisito indispensable para su Para- obligatoriedad, ¿no es así? Correcto. Sí. El artículo 13 nos habla de la ley no tiene efecto retroactivo. Ya. Dice, derogado por el artículo 49, ley 153 de 1887. 187, sí. Sí, señor, la ley no tiene efecto retroactivo. No hay otra excepción a esta regla y la que admite el artículo 24 de la Constitución Nacional para el caso de que la ley posterior en materia criminal imponga menor pena. Ya. Ok. ¿Mm? Porque la ley permisiva favorable de aplicabilidad al reo, ¿cierto? Correcto. Sí, bien, muy bien. En el artículo 14 nos habla de las leyes que declaran el sentido de otras leyes. Es decir, las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes se entenderán incorporadas en estas, pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias ejecutatoriadas en el tiempo, Ejecutoriadas. sí, en el tiempo intermedio. Sí. El artículo 15 nos habla de renunciabilidad de los derechos. Podrá renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. Exactamente. Ese es El 16 nos habla de derogatoria normativa por convenio. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia estén interesados el orden y las buenas costumbres. correcto. El artículo 17 nos habla de fuerza de las sentencias judiciales, las fuerzas de las sentencias judiciales. Nos dice, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es por tanto prohibido a los jueces proveer en los negocios de sus competencias por vía disposición general o reglamentaria. Dice, declarado en el artículo, nos podemos decir que es asequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 461 del 2013 en el entendido de que no impide la existencia de efectos erga omnes extensivos omnes, sí, y extensivos de las efectos erga de la omnes, es decir, efectos para todo el mundo. Sí, señor, y extensivos de las sentencias que deciden las acciones constitucionales. El artículo 18 nos habla de la obligatoriedad de la ley. La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. Sí, señor. O sea que no hay excepciones. Es obligatoria. Obligatorio cumplimiento. En el artículo 19 nos habla de la extraterritorialidad de la ley. Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este código y demás leyes nacionales que rijan los derechos y obligaciones civiles. En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administrados por el gobierno general, o sea, por el gobierno nacional, o en su asunto de la competencia de la Unión, de la Unión. En las obligaciones y los derechos que nacen de las relaciones de la familia, pero solo respecto a sus cónyuges y parientes en los casos indicados en el inciso anterior.
En el Sí. artículo 20 nos habla de la aplicabilidad de la ley en materia de bienes. Nos dice que los bienes situados en los territorios y aquellos que se encuentran en los estados en cuya propiedad tengan intereses o derechos la nación están sujetos a las disposiciones de este código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia. Esta disposición se entendería sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extranjero. Sí. Pero los efectos de dichos contratos para cumplirse en algún territorio o en los casos que efectúen a los derechos e intereses de la nación se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la Unión. El artículo ¿Por 21. qué el código dice así? Señor. Se regirán se arreglarán a este código y demás leyes civiles de la Unión. ¿Por qué? Está hablando de la unión, cuando se forma la familia. Estas disposiciones se enteran sin perjuicio de las estipulaciones contenidas pero en no es de la los unión de contratos la celebrados. familia. Sí, No es que lo que pasa es que cuando uno tiene una familia y contrae matrimonio, eso es un contrato. Es un contrato celebrado. Entonces, a eso se refiere. En el artículo 21 nos habla sobre... Se refieren a este código y demás leyes civiles de la Unión. Es que acuérdese que estamos con un código, que es la ley 57 de ¿qué? 1887, ¿cierto? 87. Fue en ese momento, sí, cuando, usted lo dijo, después de que se adopta el Código Civil chileno, se adopta para el país, pues se adoptó como Código Civil de la Unión, porque estamos en el régimen federalista, y entonces es la unión de estados federales. ¿Sí? Entonces, pues por eso se habla del Código Civil de la Unión. De la Unión. De la Unión de los estados federales, porque el federalismo no se ha acabado. El federalismo todavía está con Santander. Después se acaba, a Santander le dan duro, atacan bien al federalismo y entra el centralismo con Bolívar. Entonces es por eso que habla del Código de la Unión, de las leyes de la Unión. Bueno, bien. Nos habla también del artículo 23, que habla de la normatividad referente al Estado civil. Nos dice que el Estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsistirá, aunque esa ley pierda después su fuerza. Exactamente. El Estado civil. Sí, señor. En el artículo 24, apresión del delincuente, código de infraganti. Nos habla del código de infraganti. Los actos o contratos... No, código infraganti no. Infraganti es la infraganti. Captura. Por eso. Dice infraganti. Que alguien que apresión del delincuente, código infraganti. Eso. Sí, señor. Es la flagrancia. La flagrancia. No infra, sino inflagrante. Inflagrancia, sí, señor. Bueno. Nos habla de los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de la ley de algún estado podrán probarse por los medios que dicha ley establece para la justificación de ellos. Pero la forma en que deba rendirse la prueba estará subordinada a lo que disponga el Código Judicial de la Unión, de lo que hablábamos en el anterior artículo. Y la fuerza obligatoria de los dichos actos y contratos de su validez y la prelación de los derechos que ellos confieran en los casos de sucesión o de concurso de acreedores en que sean interesada la Unión o en los que concurra en los territorios se resolverán aplicándose las leyes sustantivas de esta. Cabe mencionar anteriormente el respecto del artículo 31 del Código Civil colombiano, donde se advierte que la ley no tiene efecto retroactivo,
Si bien ya se dijo que este fue declarado retroactivo, es necesario también recordar lo mencionado por la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-619 del 2001, donde menciona entonces la Corte Constitucional que en relación con los efectos de la ley en el tiempo, la regla general en la retroactividad entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los derechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia. Correcto. Correcto. Sí. Dice que efectos sobre situaciones jurídicas en curso. Advierte igualmente la Corte Constitucional en sentencia C-619 del 2001 que cuando se trata de las situaciones jurídicas en curso que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en la vigencia la nueva ley. Esta entrega a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua. Derechos adquiridos o los derechos en vía de Sí, constitución. correcto. Eso es, en grosso modo, los efectos de la ley según el Código Civil colombiano. Sí, sí. Claro que tendríamos que meternos en las interpretaciones de la ley. Miré, profe, esto abarca un sinnúmero de artículos y efectos porque nos habla del efecto de la ley según la medicina, el transporte. Bueno, en fin, yo tardaría horas aquí explicando cada uno de esos efectos del Código Civil. Sí, es que es Extenso. muy extenso. Sí. Muy bien, bueno. Sí, es para no meternos con la interpretación de los Tomé tipos. lo principal, lo básico que nos habla sobre el efecto de la ley según el Código Civil colombiano. Sí, sí, así es. Bueno, bien, también estuvo bueno, está bien. Mauricio Salamán. Nelson Mauricio Salamanca Sí, señor. Velasco. Nelson Mauricio Salamanca Velasco. La misma nota. ¿Sí? Profe, Señor. qué pena habla con Juan Cortés. Lo que pasa es que, pues como yo ya le he indicado, profe, yo me encuentro laburando, yo estoy trabajando y A ver, no te oigo. Te encanté. Me decías que me encuentro laborando. Hasta ahí te copié. Te perdí, Juan. Le cayó la llamada. Ya. A ver, Juan, ¿qué me decías? pues es que tengo el celular en 2% y en cualquier momento se me va a morir, profe, por si llama lista o cualquier cosa, pues para avisar. Pues yo estoy en clase y todo, pero es que el celular se me va a morir y estoy en el trabajo. ¿Estás trabajando? ¿En qué trabajas, Juan? Yo soy domiciliario, profe, yo domicilios. ¿Eres qué? Domiciliario. Ya. Ya. Sí, señor. Bueno. Entonces ahora te paso para ver si alcanzas a hablar algo. ¿Usted Listo, trajo profe. algo? ¿Tiene algo preparado? Expuse el día de ayer, pero sin embargo, pues es para avisarle, profe, porque pues ya está que se me muere el celular y pues... Ah, usted presentó ayer. Sí, sí, señor, yo hice mi exposición el día de ayer. Ah, pero usted está calificado. Sí, profe, yo ya tengo mi calificación y todo, sino que pues yo estoy en la clase y todo. Ah, no, no, pues no, es que ahorita están pasando los que no habían presentado examen. Pero ustedes dejen, venga, yo los busco de una vez. Usted es Juan Cortés. Cortés, está.
Juan Pablo Cortés Vera. Sí, Sí, señor. sí, ya está calificado, Juan Pablo. Sí, está Sí, bien. señor. O sea, no se preocupe. Bien. Listo, profe. Le agradezco mucho. Sí, sin embargo, pues le aviso porque de pronto llama lista o algo y entonces pues yo estoy en clase y me va a morir el Correcto. celular. Entonces, ¿quiénes siguen ahora? Falto yo, profe Nicolás Osorio, O de este grupo. Osorio. William Nicolás Osorio Mateus. Este listado, sí. William Nicolás Osorio Mateos. Bien. Sí, así es. ¿De qué vas a hablar, William? Bueno, profe, entonces voy a hablarles sobre el derecho subjetivo, el derecho objetivo y los sujetos de derecho. Em, pues digamos que en el marco de las definiciones o de las claridades sobre estos tres temas, pues son bastante precisos los que apuntan a su definición y a su marco, entonces de pronto no puede ser tan extensa en sí la explicación, pero digamos que hacia la parte procesal sí puede ser muchísimo más extensa la situación. Pero con Entonces, tal de dejar bien claro qué es derecho sí, objetivo, qué entonces, es derecho subjetivo, eso está bien. bueno, voy a empezar por el tema del derecho subjetivo. Entonces, el derecho subjetivo, enmarcado dentro de que lo que es el jus puniendi, este jus puniendi, que es una expresión jurídica latina utilizada para referirse a la facultad sancionatoria que tiene el Estado. Sí. Entonces, dice que son las facultades, en cuanto al derecho subjetivo, son las facultades y potestades jurídicas que son inherentes de las personas por razón de la naturaleza, contrato u otra causa admisible en derecho. Entonces es como, o se puede definir dentro de un poder reconocido por el ordenamiento jurídico a la persona para que dentro de su ámbito de libertad actúe de manera que estime más conveniente a satisfacer sus necesidades y los intereses, así como correspondiente también a la protección o a la tutela de su defensa, aunque siempre pues está enmarcado dentro de la delimitación del interés general de la sociedad. Entonces es una facultad reconocida a la persona por la ley que le permite efectuar determinados actos. Es un poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del mismo derecho a cada persona. Entonces, eso digamos que como a manera del derecho subjetivo, o sea, entonces podríamos también como definirlo como en un campo más cerrado como la facultad o la potestad jurídica inherente de las personas. Es una potestad, es completamente inherente a las personas y es totalmente enmarcado en la razón de la naturaleza. Asimismo, entonces tiene su contraposición, que sería el derecho objetivo, que viene enmarcado al jus poenale y se refiere a toda aquella norma o de ley que prescribe una obligación. Entonces, esto se detecta al aplicarle la estructura jurídica de la norma. Entonces, digamos que asimismo el derecho objetivo tiene dos connotaciones que lo hacen muy particular y es lo que está enmarcado a lo que sería el derecho natural y la otra que sería el derecho positivo. Entonces, a la primera que sería el derecho natural, eh, entonces podríamos colocarla como un conjunto de valores o de principios que se encuentran en la naturaleza y la conciencia del hombre. Entonces, digamos que dentro de esto podríamos colocar también lo que sería parte de las normas, por ejemplo, constitucionarias. En un ejemplo podríamos colocar, por ejemplo, pues sí, las costumbres de diferentes comunidades o que se puedan distinguir en algunas comunidades específicamente, digamos, raizales de danzas, fiestas, comidas, idioma, artesanías, y que se han venido transmitiendo dentro de generaciones de una manera de tradicional oral
o representativa dentro del marco pues, de esa misma institucionalidad que genera la parte constitucionaria. Y en el marco del derecho positivo, perdón, sí, positivo, entonces estaría enmarcada por su parte todo lo que es el conjunto de las normas que cumplen con los procedimientos pues, de su elaboración en un país. Entonces el derecho positivo rige en un determinado momento que se conoce como el derecho vigente y estaría enmarcado pues expresamente en la norma, se regiría expresamente dentro de lo que sería la norma. Entonces, esto como para cerrar lo que sería el marco del derecho subjetivo y el derecho objetivo. Dentro del derecho subjetivo, entonces, podríamos enmarcar como ejemplos lo que podría ser la libertad de expresión o de culto, los derechos familiares que se establecen de vínculos entre los ciudadanos y, por ejemplo, el derecho también de la propiedad, el ejercicio de la libre política y de asociación. Y en otro marco, por ejemplo, podríamos enmarcar a los derechos de autor o los derechos comerciales como de compra y venta. Entonces, eso dentro de lo que sería el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Pasando a lo que sería, ¿qué es el sujeto de derecho? Que me parece a mí que puede ser un poquito más extenso cuando se enmarca la personalidad. Entonces, se entiende que por sujeto de derecho es la persona o el ente que tiene la capacidad para ser sujeto de normas jurídicas. Entonces, aquí en el Código Civil colombiano están marcados dentro de los artículos 73 y 74. Sí. Aquí lo tengo en el código. Estos están dentro del libro primero de las personas, título 1, de las personas en cuanto a su nacionalidad y domicilio, en el capítulo 1, división de las personas, subtítulo clases. Entonces, en el artículo 73 dice, las personas son naturales o jurídicas, Jurídicas, sí. ¿sí? De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella, se trata el título final de este libro. Y en el artículo 74 enmarca lo que sería la persona natural, que son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Correcto. Y bueno, después ya en el artículo 75, que aunque no está mencionado dentro de la parte objetiva, pero sí estaría la división. Entonces, que se dividen también lo que son las personas en domiciliadas o transeúntes. Sí. Pero digamos que esto podría ser, digamos que, o sea, dentro del marco del tema, estaría allí la parte del sujeto, pero ya estaría encaminado a lo que sería el capítulo 2 de este libro primero, que entonces empezaríamos a verlo dentro del domicilio de las personas, entonces el domicilio civil, la vecindad, la presunción negativa del domicilio, presunción positiva del domicilio, el ánimo de avecinamiento, la pluralidad de domicilio, la residencia, el domicilio contractual, bueno, todo y de ahí para adelante también una cantidad de capítulos de los principios de la existencia de la persona y bueno, podría ser muchísimo más extenso. Entonces, dentro de la parte, dentro de esta parte que nos enmarca de los sujetos de derecho, hay una particularidad y es que según la generación de los derechos, el quinto derecho o la última generación de los derechos expone que se enmarca dentro de lo que se supone la superación del antropocentrismo y con ello la adopción de los derechos cuyos sujetos de protección son especies distintas de la humana, tanto sintientes como no sintientes. Entonces, dentro de ellos encontramos lo que son los derechos de los animales y los derechos de los recursos naturales, como en algún momento se puede decirle pues la Pachamama o la Madre Tierra, y mediante la protección jurídica de los ríos, páramos y otros ecosistemas como sujetos de derecho. Sí. Entonces, en Colombia se enmarcó dentro de la ley 1774 del 2016, donde se le reconoce
los animales el carácter de ser seres sintientes al tiempo que derogó el estatus que tenían de meras cosas. Mientras que pues, en el desarrollo este mismo, la Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de habeas corpus también sobre un oso de anteojos que llamaban Chucho, al cual le dieron reconocimiento de personalidad jurídica a los animales. Y recientemente un juez en Cartagena, bueno, más o menos reciente, profirió una sentencia de tutela en la que obligaba al Estado a crear una política de preservación de las abejas. Entonces, la Corte Constitucional colombiana ha dado pues, importantes pasos hacia el reconocimiento de derechos y obligaciones ecológicas que dan lugar a la protección de los ecosistemas específicos. Entonces, por ejemplo, sobre el tema del páramo de Santurbán, por ahí estuve revisando algunas sentencias como la C035 del 2016, del Río Atrato, que fue la sentencia T622 del 2016, y donde los enmarcaban como sujetos de derecho. Ya. Entonces, en conclusión, se reconocería como a los animales sujetos de derecho y a los bienes ecológicos, y no se está desconociendo la dignidad humana ni despoja al ser humano de su lugar superior que tiene dentro del universo, dentro del cosmos, pero hace que estos sujetos de derecho empiecen a enmarcarse dentro de la titularidad legal que nos atañe en el acompañamiento de nosotros y en el desarrollo de nosotros como sociedad. Listo, profe, hasta ahí es mi exposición. No, también. Hola, están buenas todas todas las exposiciones. Ya te califiqué, William. No, te califiqué con un 5. Gracias, profe. También. Nosotros tenemos que hacer otro examen, ¿cierto? Porque nosotros continuaremos con el procesal, ¿cierto? Ya hemos visto la parte general, continuaremos con el procesal. Esas son las dos materias que hay que ver, ¿cierto? Así es la cosa, ¿no es así? Yo tengo, Y así es. yo tengo eso, entonces nos va a tocar meternos con la teoría general del proceso. Entonces, esto termina cuando este paseo. 7. El 7 de diciembre. 7 de diciembre, hoy estamos a 20. 7 de diciembre. Qué bonito. El 7 de diciembre es lunes, ¿cierto? Diciembre. Entonces, estamos a 20. ¿Cuánto nos falta para llegar a 7 que tenemos? 20, 27, 7, 10. Bueno, sí, entonces tenemos unos días para ver el derecho procesal. Veremos derecho procesal, pues la segunda nota será sobre esa materia nada más, sobre el derecho procesal. Entonces se juntan las dos, se suman, se divide por 2 es la nota definitiva. Pero a veces yo hago, y les propongo a los alumnos, repetirles la nota. Entonces, según como veamos, pues, yo les propongo, les repito la nota a los que tengan de 4 para arriba, los que tengan de 4 para abajo, sí. Bueno, yo no sé entonces si ya están todos, ¿cierto? Calificados todos, creo. Todos. Sí, señor, nosotros tenemos el último grupo. Aquí me falta Andrés Felipe Sosa por calificar. Liliana Andrea Cruz. Profe, Andrés Felipe Sosa se cambió a las mañanas. Él ya no está en nuestro horario. Bueno, Andrés Felipe Sosa. Voy a poner aquí cambio jornada.
Ya que estamos así, revisemos. A ver, Alexander, Andrea Romero Tarazón. ¿La conocen? Ella también se retiró, profe. Andrea Romero Tarazón. Se retiró. Viene Angie Lorena Mora Cortés. Faltaría ella por examen. Erika Yasmín Páez Martínez. Tendríamos 2. Jorge Enrique Borges Ortiz. 3. Eliana Andrea Cruz Lozano. 4. Me quedarían faltando 4 para terminar la materia. ¿Ellas sí están o también se retiran? ¿Quién, profe? Esas que mencioné. No lo escuché. ¿Puede decirlo otra vez? Por ejemplo, Angie Lorena Mora Cortés. Erika Creo que Yasmín. sí. Erika sí. Ellas se expusieron ayer. Y Angie ya expuso, sí. Angie Sí, Lorena. todas ellas ya. ¿Ellas expusieron ayer? Sí, Ellas ellas señor. presentaron el Fueron parcial en el ayer. primer grupo. Pero no les tengo nota. ¿Qué pasaría? el primer grupo ayer, sí. Ellos fueron el primer grupo, de hecho, profe. Ahí sí, no sé. ¿Ellas fueron del primer grupo? Sí. Sí, señor. A ver si las del primer grupo son, espere y le digo, Angie Lorena Mora, Sí, Mm. Gloria Salgado Campos, también. ¿Gloria? No, Gloria Salgado sí ya Gloria no no está en el grupo. Gloria Ella no ya no está en está el grupo. con... Sí, Gloria ni siquiera está en la clase, profe. esa se retiró. Sí, señor. Laura, ¿quién estaba en tu grupo? Se retiró. En mi grupo estaba Paula, Erika, y Lore y yo. ¿El primer grupo? Sí, señor. A ver, perdóneme. Yo voy mencionando, usted me dice si es del primer grupo o no. Yo tengo que Angie Lorena Sí, Mora Cortés. Ella ya presentó esa, sí, señor. Ayer. fue el primer grupo. Erika Yasmín Páez Sí, señor. también fue el primer grupo. Sí, señor. Bueno. Aquí tengo a Jorge Enrique Borges Ortiz. Ese sí no le tengo nada. ¿Qué saben de Ese este? no. Bueno. Liliana Andrea Cruz Lozano. Tampoco, profe. ¿Pero se retiraría o están? Pues ellos nunca vienen. Desde el principio nunca han... Han presentado exámenes, ¿no? Mm, mm. Reina Martínez, José Jordi sí fue el primer grupo, ¿cierto? No, él fue No, del profe. segundo. Del segundo, pero ya expuso ayer. Ah, ya Sí. estoy ahí. Bueno, entonces, los del primer grupo, ¿qué nota les puse? Nos puso 4-2. 4,2, no. Y no me acuerdo bien. Debió ser 4 o 2 o 3 O o 4. dos. No, Sí, sí, entonces sí, Cuatro. era 4. 4, sí. 4 ¿dónde está aquí ahorita? entonces Angie Lorena. Sí, ¿Con Laura quién, Rivas sacó 5. ¿Con quién estoy hablando yo? con Laura. Espérenme, entonces, Laura. ¿Usted ya pasó? Sí, ayer en el primer grupo. A ver, Laura. Me encuentro yo aquí. ¿Laura qué? Laura Rivas. Rivas Guerrero Laura. Ah, sí. Sí, señor. Usted sacó 4. Aquí la tengo calificada, claro.
Mora Cortés, Angie Lorena, 4. Páez Martínez, Erika, 4. Sí. O sea que ya están. Ya no me falta nadie. Porque, a ver, No, profe, como le digo, nosotros éramos el último grupo. Jorge Enrique Borges Ortiz, Él nunca ha venido a clase. Mm, Lo puede sacar de la lista, profe. muy bien. Liliana Andrea Cruz, Lo mismo, profe, nunca ha venido a clase. bueno. Ya, pues no me falta ninguno. Ninguno. Están todos calificados. Bueno. Entonces, ya el lunes entraremos a ver, pues, el código general del proceso. O la teoría, no, teoría general del proceso. Vamos a empezar a ver eso. Y entonces me dicen el lunes cuándo hacemos el segundo examen. Pero que tenga yo tiempo de pasar las notas a la universidad. Entonces yo creo que el lunes arranco con esa otra parte de la materia. ¿Y va a ser igual? ¿Va a ser en la Profe, misma metodología? Profe, La no creo misma. que el lunes podamos tener clase porque el lunes nosotros tenemos que ir a la universidad, profe. Entonces sería el martes. A ustedes. Entonces es el martes. Sí, Entonces señor. el martes es que nos vemos con la clase presencial. El Exactamente. martes. ¿Y el martes lo podemos hacer virtual? No, porque la universidad quiere que nos volvamos a acostumbrar a la presencialidad. Entonces quiere que por lo menos veamos un día o 2 días presencial. Entonces nos toca ir presencial como el martes pasado. La misma vaina. Entonces el martes, con la ayuda de Dios, nos veremos en la clase presencial. Como estas clases se destinaron fue para hacer evaluación y ya todo el mundo está evaluado. Entonces, cumplimos con el objetivo de la evaluación. Entonces la damos por terminada a las 9:20. Y el martes, entonces arrancamos con la otra materia, con la teoría general del proceso. ¿Ok? ¿Está bien, Listo, o no? profe, gracias. Muchas Bueno, gracias. a ustedes, persona, feliz noche. Que Lo mismo. descansen. Gracias. Igual, profe, gracias. Feliz Bueno, noche. bueno, igualmente, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bien. Gracias.